Los drones han revolucionado la manera en que exploramos lo desconocido. Desde misterios ocultos en la Tierra hasta inquietantes avistamientos paranormales, hoy te llevaremos a través de 12 descubrimientos extraños y escalofriantes captados desde el cielo. Número 12. La Dama de Mali. La Dama de Mali, también conocida como la Dame du Mali, se encuentra en el Monte Laura en Guinea, África Occidental. Este tesoro natural fue descubierto con la ayuda de drones, y cuando los arqueólogos vieron las imágenes, se quedaron atónitos. Cuando los investigadores observaron la montaña desde un lado, no pudieron distinguir qué buscar. ¿Por qué se llamó la atención sobre algo que parecía un acantilado promedio? Pero cuando sus ojos se adaptaron y se enfocaron en un lado particular de la montaña, encontraron algo tan majestuoso que no supieron cómo reaccionar. La escultura natural se asemeja al perfil de una mujer, y esto solo atrajo a arqueólogos de todos los rincones del continente para poder verla por sí mismos. ¿Cómo la erosión del suelo y la naturaleza formaron tal maravilla? La Dama de Mali se encuentra a una altitud de más de 4,900 pies, lo que hizo que la gente se preguntara por qué tardó tanto en encontrar algo tan magnífico tan tarde. La verdad es que el dron capturó una imagen de la dama desde un ángulo particular. No se podía ver desde el otro lado de la región o desde otra perspectiva. Después de todo, la ubicación está en lo profundo de la región montañosa de Futajalán, que no era el lugar turístico más desarrollado. El Monte Laura es en realidad el pico más alto de esta zona montañosa, alcanzando más de 4 pies sobre el nivel del mar. La región montañosa está llena de terreno y paisajes accidentados, los cuales dieron forma a la dama en primer lugar. Como la zona sufre fuertes lluvias y erosión, los científicos creen que esto es lo que esculpió el monumento para que pareciera una dama. Un término más técnico que utilizan los observadores es pareidolia, donde la gente percibe formas o patrones familiares en formaciones naturales. Naturalmente, la gente que vive cerca de la Dama de Mali a lo largo de los años ha arraigado su existencia en el folclore local. Según la leyenda, representa a una mujer que fue infiel a su marido. Como castigo por su infidelidad, Dios la transformó en piedra, vigilando eternamente la tierra. Avanzamos rápidamente hasta 1989. Los líderes políticos encontraron tanta belleza en la formación natural que decidieron cambiar la forma en que la gente la percibía. La Dama de Mali fue simbolizada entonces como una guardiana en lugar de una representación del castigo. El monumento tiene muchas más historias y drones que lo capturan para que la nueva generación lo presencie. La belleza solo suma más a la tradición. Pero, ¿qué sucede cuando un misterio es creado por el hombre? La Dama de Mali es un fenómeno natural. Estos próximos artefactos, por otro lado, son algo mucho más extraño. Número 11. El extraño cubo de plomo. En un curioso giro de los acontecimientos que fácilmente podría ser la trama de una novela de misterio, un pescador del Reino Unido se topó con una colección de misteriosos cubos de plomo mientras disfrutaba de un día al aire libre con sus hijos. El descubrimiento atrajo mucha atención en línea, y todos se preguntaban sobre el origen y el propósito de los cubos. La historia comienza en mayo de 2020, cuando Will Red, un ávido pescador con imanes, estaba explorando el río. Entonces, en Coventry, Inglaterra, la pesca con imanes no implica la tradicional caña de pescar y cebo que se enrolla en el mar para atrapar algunos peces. Will usó un imán grande para encontrar objetos valiosos que la gente podría haber tirado. Will no sabía que estaba a punto de encontrar no 1, ni 2, sino 60 cubos de plomo. Cada uno de ellos era del tamaño de un dado y tenía intrincados grabados y símbolos por todas partes. Mucha gente creía que era algo que se podía ver en una película de Transformers, mientras que otros temían que Will estuviera a punto de descubrir una antigua maldición que causaría estragos en la comunidad. Pero si había un sentimiento que todos experimentaban, era confusión. Will, sus hijos y las autoridades con las que se pusieron en contacto se preguntaban qué eran los cubos y cómo habían acabado en el río. Lo primero que hicieron los científicos y arqueólogos en Internet fue intentar descifrar los grabados de los cubos, y lo que encontraron superó sus más descabelladas imaginaciones. Tras un examen más detallado, los expertos los identificaron como símbolos astrológicos hindúes, conocidos como Navagraha Yantras. También descubrieron que cada cubo tenía lo que llamaban cuadrados mágicos. En otras palabras,
Los cuadrados eran cuadrículas donde cada fila, columna y diagonal sumaban el mismo número. Las matemáticas que se esconden detrás de esto tienen sus raíces en la numerología y la astrología hindúes. Si profundizas en la cultura hindú, descubrirás que estos yantras se utilizan para la oración y la meditación. A menudo se relacionan con uno o dos cuerpos celestes. Toda esta información interesante y un pescador de imanes fue la persona que descubrió los cubos. Pero había más por revelar sobre estos artefactos. Los grabados también incluían símbolos que pertenecían a Rahu, un planeta de sombra en la astrología hindú que simboliza la ambición y el deseo. Esto sugería que los cubos se utilizaban en rituales para encontrar bendiciones o guía de Rahu. Otro hecho fascinante era que estos cubos no eran idénticos. Algunos de ellos tenían representaciones de Durga, la diosa madre del hinduismo. El problema es que no todo el mundo conocía esta información. La gente de Inglaterra estaba fomentando teorías conspirativas sobre estos cubos. Una de las más populares era que los artefactos formaban parte de una ofrenda ritual. En muchas culturas, incluido el hinduismo, es común desechar fichas de oración u ofrendas en los ríos como una forma de conectarse con lo divino o buscar bendiciones. Otra teoría sugiere que estos cubos podrían haberse perdido durante el transporte. Algunos usuarios de Reddit sugirieron que podrían haberse caído de un barco o haber sido arrojados por alguien que ya no los necesitaba. También es importante tener en cuenta el hecho de que el plomo se usaba como moneda en el año 2000 a.C. Quién sabe, tal vez eran accesorios para una película que nunca salió de la sala de guionistas. Pero esa teoría fue descartada bastante rápido. Era difícil determinar la edad de los artefactos de plomo en general. Los artículos de plomo más antiguos conocidos datan de alrededor de 6.000 años. Incluso con los avances científicos, la fecha de estos cubos solo se puede reducir en unos pocos siglos. La verdad sobre ellos sigue siendo un misterio. La explicación más cercana fueron las reliquias antiguas encontradas por Will y su imán de pesca. Habría sido realmente interesante si se abrieran estos cubos para ver si había alguna criatura viviente en ellos. Ese es el caso de estos próximos gusanos, que se alimentan de algo que nadie podría haber imaginado. Número 10. El gusano de barco devorador de rocas. En el mundo de la biología marina, los gusanos de barco han sido conocidos durante mucho tiempo como los arquitectos de la destrucción. ¿Por qué? Bueno, devoran todo lo que ven. En este caso único, un grupo de personas descubrió el gusano de barco devorador de rocas, llamado científicamente Litorato abatanica. La historia de este gusano de barco comienza en 2006, a lo largo del río Abatán, en Bohol, Filipinas, donde los investigadores identificaron por primera vez la especie inusual. Pero fue en 2018 cuando un equipo de investigación dirigido por el Dr. Reuben Shipway de la Universidad Northeastern se embarcó en una misión para estudiar estas criaturas en detalle. Nadie podía creer lo que veían sus ojos cuando vieron de lo que eran capaces estos gusanos. Los gusanos de barco no se alimentan de madera como sus primos de agua salada, sino que excavan en la piedra caliza. Estos pequeños animales literalmente cavan túneles en las rocas. Los investigadores encontraron grandes trozos de arenisca con agujeros, lo que solo podía significar una cosa. Era como encontrar un laberinto de hormigas. Muchos creen que los seres vivos se alimentan solo de carne o plantas. Cuando descubrieron que estos gusanos de barco comían rocas, pensaron de inmediato que este descubrimiento provenía del espacio exterior. Pero la ciencia demostró que no era así. La naturaleza es asombrosa e increíblemente única, y estos gusanos son un ejemplo vivo de ello. ¿Crees que estos gusanos pueden abrirse paso a mordidas a través de estructuras metálicas aleatorias que aparecen en partes aleatorias del mundo? Porque el siguiente video te hará cuestionar muchas cosas. Número 9. Monolito misterioso. A principios de los locos años 20, se descubrió un monolito misterioso en el desierto de Nevada. Estas cosas eran comunes en las películas y nadie esperaba encontrar una de la nada. El prisma rectangular alto y reflectante se encontró en una zona accidentada cerca de Gas Peak. Este es un lugar popular para hacer senderismo entre las personas que viven en Las Vegas y un gran lugar para disfrutar de la naturaleza en estado puro. El Departamento de Policía de Las Vegas compartió imágenes del monolito en las redes sociales cuando fue encontrado, y las imágenes tomadas con drones permitieron ver mejor la misteriosa cosa en todo su esplendor.
Mucha gente lo relacionó con los famosos monolitos utilizados en la película 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick. La película también ayudó a los investigadores a comprender qué estaba haciendo allí en primer lugar. En la película, los monolitos son creados por una especie alienígena invisible y tienen un profundo impacto en la evolución humana. Sin embargo, lo interesante es que este no es el primer lugar donde se encontró un monolito. Se vieron otros en Utah, Rumania, California y la isla de White. Todos los monolitos se encontraron aproximadamente al mismo tiempo. El de Utah fue descubierto en un cañón de arenisca roja en noviembre de 2020. El de California también fue encontrado en diciembre de 2020. Y el hecho de que aparecieran de la nada era interesante, pero aterrador al mismo tiempo. ¿Qué indicaban estos monolitos? ¿Era una broma de un grupo de adolescentes para asustar al público? ¿O había actividad extraterrestre involucrada? Después de todo, los monolitos suelen ser un símbolo de actividad extraterrestre. Sin embargo, lo preocupante es cómo la gente parecía olvidarse de que existían en primer lugar. Sin embargo, los monolitos en Estados Unidos no forman parte de la agenda del investigador promedio. Esas personas están demasiado ocupadas descubriendo ciudades desaparecidas. Número 8. La ciudad de Petra. Todo el mundo sabe que hay una o dos ciudades ocultas en tierras desiertas que no han visto la civilización en cientos de años. Pero cuando los arqueólogos descubrieron esta ciudad en particular en Jordania, fue un gran cambio de juego. Al explorar la ciudad perdida de Petra, las imágenes de un dron capturaron un objeto de aspecto misterioso en las profundidades de la antigua infraestructura. Un equipo de arqueólogos estadounidenses y jordanos ha desenterrado una tumba de 2000 años de antigüedad debajo del tesoro. Este mismo tesoro es una famosa estructura que aparece en películas como Indiana Jones y La Última Cruzada. La tumba contenía 12 esqueletos bien conservados y cientos de artefactos hechos de bronce, hierro y cerámica. Se considera que este tipo de descubrimientos son muy raros, ya que las otras tumbas descubiertas en Petra a lo largo de los años solían estar vacías. Esta fue la primera vez que una tumba tenía cosas en su interior para examinar. Pero, ¿qué antigüedad tenían estos esqueletos y objetos? Algunas fuentes dicen que hace 2000 años, pero utilizando la datación por luminiscencia, el equipo arqueológico fechó la tumba oculta en el siglo I a.C., es decir, era más antigua que el propio tesoro. La cámara recién descubierta medía aproximadamente 5,5 por 5,5 metros y tenía unos 2,7 metros de altura. La datación sugiere que existió durante el reino nabateo, una era de la que no mucha gente habla hoy en día. Pero retrocedamos un paso en el tiempo. En los últimos años, se han producido muchos descubrimientos en Petra. En 2016, se descubrió un nuevo monumento, situado a casi 1,5 kilómetros al sur del centro de la ciudad. El estudio de ruinas como esta siempre conduce a nuevos descubrimientos que interesarán a los investigadores de todo el mundo. Se puede decir con seguridad que estos investigadores corren un gran riesgo al volar sus drones y cámaras en la ciudad perdida. El caso es que se trata de algunos de los lugares más delicados de la historia, lo que significa que todas esas trampas explosivas que viste en Indiana Jones no fueron exageradas. Si un dron toma un camino equivocado, podría destruir una cámara entera, o peor aún, destruir artefactos preciosos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Los espíritus de la tumba causan estragos? Afortunadamente, todavía no se ha encontrado actividad paranormal en ciudades antiguas como Petra. Sin embargo, los espíritus se asentaron en otro lugar, en algún lugar que nunca podrías haber adivinado. Número 7. Cannock Chase Ghost. Bienvenidos a Cannock Chase, un hermoso bosque en Staffordshire, Inglaterra. No todo el mundo lo sabe, pero el bosque también es famoso por los numerosos avistamientos de fantasmas y mitos que han atraído a los amantes de las emociones fuertes. Uno de los cuentos más populares es el del niño de ojos negros, una entidad que fue capturada por un local que volaba su dron a plena luz del día. La leyenda del niño de ojos negros ganó popularidad a finales de la década de 1970, cuando la gente se quejó de ver a una niña extraña en el bosque. La mayoría de las descripciones mencionaban que sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni iris. Vestía ropa antigua, normalmente una tela blanca, y pedía ayuda con una voz muy infantil. En otras palabras,
Si estás paseando por un sendero en Cannock Chase y ves que se acerca una niña, la mejor opción sería correr en la otra dirección. En 2021, una pareja que estaba acampando en la zona tuvo una experiencia aterradora que atrajo aún más la atención hacia el bosque. Dijeron que oyeron a una niña reírse alrededor de su tienda de campaña e incluso vieron su silueta correr de árbol en árbol. Un investigador paranormal llamado Lee Brickley, que ha pasado años investigando a Cannock Chase, documentó a la pareja. Él mismo afirmó que una vez se encontró con la niña de ojos negros durante una visita a Birches Valley. Brickley dijo que la vio mirándolo antes de desaparecer en el aire. El ser humano promedio se habría desmayado al ver algo así. Si bien la niña de ojos negros es quizás la historia de fantasmas más famosa de Cannock Chase, está lejos de ser la única. Los visitantes dicen que han escuchado voces que no son las de una niña. Esta es solo una de las muchas actividades paranormales que experimentan, que no implican ver un fantasma justo frente a ellos. Las personas también experimentan caídas repentinas de temperatura, especialmente cuando el clima es cálido. Todo el bosque está lleno de fantasmas y seres sobrenaturales, y aquellos que son lo suficientemente valientes a menudo sacan sus drones a dar una vuelta a altas horas de la noche, con la esperanza de capturar algo fuera de lo común. A veces, lo fuera de lo común no tiene por qué ser sobrenatural. Podría ser una guarida secreta escondida justo debajo de nuestras narices, o en este caso, de las narices del presidente. Número 6. Cámara oculta en el Monte Rushmore. El Monte Rushmore es una cosa hermosa en Dakota del Sur, pero el escultor tenía un gran secreto al planificar los planos. Esto no fue conocido por el público durante mucho tiempo, pero la persona que esculpió el monumento, Gutzon Borglum, estaba preocupado por cómo reaccionaría la gente en el futuro a algo tan masivo. Ya fuera una guerra o un vandalismo, necesitaba hacer algo único y de alto secreto antes de presentarlo al mundo. Borglum imaginó una cámara como un depósito de información sobre el Monte Rushmore y la historia estadounidense. Con la ayuda de imágenes de drones, este secreto fue descubierto y salió a la luz nuevamente. Mucha gente pensó que el Monte Rushmore era solo un par de cabezas presidenciales talladas en una roca, pero Borglum hizo algo importante para el país. Creó el Salón de los Registros que preservaría la historia del monumento y la nación para la posteridad. El Museo de los Registros comenzó a construirse en 1938 y el plan consistía en abrir un túnel de 21 metros en la montaña, justo detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. Imagínese un museo del que nadie sabía nada al principio, pero que ahora es una atracción turística. La razón de la falta de imágenes es que, por lo general, no se permite volar sobre el Monte Rushmore si no lo hacen aviones. Los drones están definitivamente prohibidos, por lo que las imágenes de la cámara serían un hallazgo poco común. Por suerte, hay muchos videos del monumento en sí. Otro monumento que a la gente le encanta grabar con sus drones es la Gran Pirámide de Egipto. Una estructura construida en una era tan rica culturalmente definitivamente escondería 1000 secretos. Número 5. Los conos de cabeza del antiguo Egipto. El período egipcio está lleno de misterio y fascinación. Los investigadores y arqueólogos han dedicado toda su vida a desentrañar la verdad sobre esa era, porque todavía se desconocen muchas cosas: la cultura, las creencias religiosas, los artefactos y la expresión artística son cosas que vale la pena estudiar. Los descubrimientos recientes han comenzado a arrojar luz sobre algunos de los objetos fascinantes utilizados en esa época, como los adornos cónicos que se ven en jeroglíficos y estatuas. Estos conos se denominaban conos de perfume o conos de cera. Por lo general, se representan como objetos alargados en forma de cono que se usaban sobre la cabeza de hombres y mujeres en el arte del antiguo Egipto. Los investigadores creen que estos conos existieron desde principios del Imperio Nuevo o 1550 a.C., hasta el período tolemaico, es decir, después del 332 a.C. Los conos se vieron cuando los individuos representados en la pintura participaban en diversas actividades como banquetes, ceremonias e incluso rituales relacionados con la fertilidad. Pero su existencia no fue conocida por la humanidad hasta hace poco. Con un rápido vistazo a las grandes pirámides con drones, los científicos supieron que allí había miles de secretos. En primer lugar, ¿cómo las construyó el ser humano medio? Después de todo, no tenían equipos de construcción ni tecnología avanzada. En esa época,
Todos vivían en chozas hechas de madera. Sin embargo, su interés los impulsó a descubrir los conos, lo que confundió a los eruditos durante mucho tiempo. Durante muchos años, los eruditos debatieron si estos objetos eran meras representaciones simbólicas del halo, tal como se ve en el arte cristiano. La evidencia no apoyó esa teoría, lo que llevó a la gente a preguntarse sobre la verdadera razón detrás de estos conos de aspecto extraño. El punto de inflexión en la comprensión de los conos de cabeza llegó con las excavaciones en Amarna, una antigua ciudad fundada por el faraón Akenatón durante el siglo IV a.C. Los arqueólogos de la Universidad de Cambridge descubrieron 2 conos de cabeza reales en tumbas que datan de este período. Un cono se encontró en el cráneo de una mujer de 29 años, mientras que el otro estaba en un individuo no identificado. Esta fue la primera vez que hubo evidencia concreta de que los conos eran reales y no una invención del arte egipcio. A lo largo de los siglos, los químicos descubrieron que estos conos estaban hechos de cera de abejas y tenían material orgánico. Quizás estos conos se usaban como perfumes sólidos. Dado que los desodorantes no se habían inventado en ese entonces, la cera de abejas se habría derretido por el calor corporal y habría liberado un aroma agradable. Sin embargo, el propósito exacto sigue siendo un debate hasta el día de hoy. Hay un par de teorías que se han preseleccionado a lo largo de los años. Una es que los conos eran un símbolo de fertilidad. Dado que el arte mostraba asociaciones con el parto, los investigadores creen que los conos de la cabeza servían como símbolos destinados a aumentar las posibilidades de fertilidad. Como parte de sus creencias en ese entonces, los conos también podían marcar el estatus social. Cuanto más elegante era el cono, más alta era la posición del individuo en la jerarquía de clases. La civilización antigua es bastante única en comparación con la actual, pero ¿hay otras sociedades que realmente no sigan las normas y la cultura de hoy? Existen y es más que fascinante. Número 4. Tribu no contactada en el Amazonas. ¿Qué sucede cuando agregas tecnología moderna a las tribus que viven en el Amazonas? Imágenes que cuestionan el mundo en el que vivimos. En 2017, la Fundación Nacional del Indio del gobierno brasileño utilizó drones para monitorear y documentar la existencia de comunidades que nunca han estado en contacto con otras partes del planeta. Las imágenes del dron mostraban a miembros de una tribu no contactada caminando por un claro en la densa selva amazónica. Reveló a varios individuos, uno de los cuales sostenía lo que parecía una lanza. Lo bueno de esto es que ese tipo de armamento rara vez se usa hoy en día. La vista aérea capturó imágenes de chozas, vegetación y signos de la vida tribal, como herramientas hechas a mano y canoas hechas con troncos de palmeras. Cuando la gente vio esto en Internet, se quedó en shock. El hecho de que vieran las imágenes en línea puso las cosas en perspectiva. Hoy en día, todos dependen tanto de las necesidades básicas que es increíble que haya gente que viva en la jungla sin wifi ni electricidad. Esto demostró claramente que las personas viven 2 vidas completamente diferentes. Lo mejor que se podía hacer era no molestar a la tribu, porque era mejor que los dejaran en paz. El peor escenario posible sería descubrir por qué estas personas decidieron no interactuar con la civilización moderna en primer lugar. Después de todo, las imágenes mostraban a los miembros de la tribu apuntando sus armas al dron. Recuerden, no tienen idea de lo que es Internet, y mucho menos de lo que es un dron. Descubrimientos como este solo hacen que te preguntes qué nos está ocultando la Tierra. Número 3. El agujero de gusano en Enos. Un ejemplo de un descubrimiento que nos ha sido ocultado fue el famoso agujero de gusano que dejó a todos rascándose la cabeza. También conocido como Pol Naab-Beist, o la guarida de la serpiente, esta formación natural parece como si alguien hubiera sacado una pieza de Lego de un trozo de tierra. Está ubicado en Innismore, la más grande de las Islas Aran frente a la costa oeste de Irlanda. Debido a la forma rectangular perfecta de la guarida de la serpiente, muchos piensan que fue hecha por el hombre. Por extraño que parezca, es una maravilla natural completa. Aquí hay un pequeño detalle del agujero de gusano para poner las cosas en perspectiva. La piscina mide aproximadamente 32 pies de largo, 23 pies de ancho y 13 pies de profundidad. El agujero de gusano tiene un lugar especial en el folclore local. Aunque el nombre Pol Naab-Beist puede resultar difícil de pronunciar, se traduce aproximadamente como el agujero de la serpiente. Según la leyenda,
Un gigante cavó en la isla. En algunas creencias, una serpiente mítica vivía allí. Esta feroz serpiente acechaba a los pueblos locales hasta que fue asesinada por Santa Enda, una figura popular entre los irlandeses. También hay quienes creen que es un portal a otro mundo. También hay quienes piensan que es similar al Pozo de Lázaro, lo que significa que el agua tiene propiedades curativas. Pero esta no es la teoría en la que muchos creen. De hecho, es lo contrario. La superstición dice que si uno se baña en la guarida de la serpiente, su vida será maldecida con mala suerte y malos espíritus. Pero eso no detiene a ningún turista que quiera visitar algo tan extraño que la naturaleza es capaz de crear. De hecho, el lugar es un famoso lugar para competiciones de saltos desde acantilados. Incluso albergó etapas de la serie mundial Red Bull Cliff Diving en 2012 y 2017. Esto definitivamente no les sienta bien a los lugareños que piensan que la guarida de la serpiente trae mala suerte. Después de todo, los lugareños saben más sobre su tierra. Por eso nos dirigimos a Zimbabue y vemos lo que los miembros de la tribu de allí tienen que decir sobre un extraño misterio. Número 2. El monte Nyangani. Ubicada en el corazón de Zimbabue, esta región cautiva a primera vista con su belleza natural incomparable. Los campos exuberantes se extienden hasta donde alcanza la vista, bajo un cielo perpetuamente despejado, mientras que la vegetación abundante crea un tapiz de vida que parece invitar a los aventureros a acampar bajo las estrellas africanas. Sin embargo, bajo esta fachada idílica, se esconden secretos siniestros que la mayoría de los visitantes desconocen, ocultos en las profundidades misteriosas de estos campos aparentemente tranquilos. El monte Nyangani, imponente y misterioso, ha ganado una reputación inquietante por sus inexplicables desapariciones, lo que le ha valido el sombrío apodo de la montaña que se traga a la gente. Lo que comenzó como susurros y leyendas locales, pronto se transformó en una realidad escalofriante, cuando caso tras caso, persona tras persona, comenzaron a desvanecerse sin dejar rastro, como si la montaña misma los hubiera engullido en sus entrañas. Este fenómeno ha llevado a muchos a comparar el monte Nyangani con el infame Triángulo de las Bermudas. Lo que resulta particularmente desconcertante es que incluso con la tecnología moderna, los drones que sobrevuelan la zona no revelan nada fuera de lo común, como si la montaña guardara celosamente sus secretos. Los investigadores, frustrados en sus intentos de comprender la verdadera naturaleza de estos eventos, no han logrado penetrar en la rica y compleja historia espiritual de la región. Entre los numerosos casos documentados, ninguno ha capturado tanto la atención pública como la misteriosa desaparición de las gemelas Masaya a finales de la década de 1980, un incidente que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Las tribus locales, guardianes de antiguas tradiciones y conocimientos ancestrales, advierten constantemente a los turistas sobre la presencia de fantasmas vengativos y prácticas de brujería, señalándolas como las verdaderas causas detrás de estas perturbadoras desapariciones. Para los habitantes de la región, el monte Nyangani no es simplemente una formación geológica, sino un reino espiritual vivo y poderoso. Según sus creencias profundamente arraigadas, los espíritus de la montaña mantienen cautivas a las almas de aquellos que se atrevieron a ignorar los protocolos tradicionales y las costumbres sagradas del lugar. Los investigadores modernos, armados con equipos sofisticados y metodologías científicas, se encuentran en un callejón sin salida, incapaces de proporcionar explicaciones racionales para estos eventos sobrenaturales. Algunos han llegado a sugerir teorías más extravagantes, como la posibilidad de que estas personas sean transportadas misteriosamente a lugares distantes, como los remotos bosques de China, donde permanecen enterradas y olvidadas. Por más descabellado que pueda parecer, el siguiente video promete revelar evidencias que dejarán a los espectadores verdaderamente atónitos. Número 1. Ataúdes de Anshun. Un dron que exploraba los bosques de China descubrió la visión más aterradora que alguien podría encontrar jamás. Algunos teóricos de la conspiración sugirieron que los vampiros eran puestos a dormir en áreas abandonadas que nadie se atrevería a visitar. El dron captó ataúdes colgando de la montaña en algunas áreas, pero en algunas cuevas los tenían apilados uno sobre el otro. Por aterrador que suene, la realidad de este misterio se reveló bastante rápido. Estos ataúdes pertenecían al pueblo Bo,
que era un grupo étnico no Han en el sur de China conocido por su agricultura y cultura. Sin embargo, sufrieron una limpieza étnica a manos de la dinastía Ming en 1573 después de Cristo, y ahora están efectivamente extintos. Sus rituales y creencias son en gran parte desconocidos, aunque los arqueólogos han pasado años tratando de descifrarlos. Aquí es donde se instala la escalofriante realidad. Si el pueblo Bo está extinto, ¿por qué sus ataúdes siguen colgados allí después de todos estos siglos? Algunos investigadores creen que el pueblo no ha desaparecido por completo. Se dividieron en grupos minoritarios, y la tradición de colgar a los muertos en los rincones de la jungla todavía se practica hasta el día de hoy. Por más aterrador que sea la idea de ver cadáveres mientras deambulas por el bosque, sería prudente no volar tu dron en ese cementerio en mitad de la noche. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.